Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a estar pendiente del radio Entre Tintos, la plataforma Entre Tintos y Papeles, y además de su radiovisión y las diferentes plataformas que nos ayudan en esta transmisión. Hoy tengo la presencia de David Roserominda. Él es miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Tiene una dilatada trayectoria en el servicio a la colectividad desde hace muchos años. Realmente es un placer conversar con usted, doctor, porque siempre ha estado presente en la vida política desde hace unos años, en la vida política y social del Ecuador. Usted es magíster, por cierto, doctor, y maneja muy bien los temas de seguridad social. Quisiera comenzar, doctor, señalando que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución del Estado sumamente importante. Esto lo digo como abogado y como periodista, a pesar de que todos los días sufren diatriba las personas que integran. Incluso se pretendió desconocer mediante el referéndum, en fin, o desaparecerle al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo se siente usted ahí? ¿Qué cree usted? ¿El Consejo de Participación Ciudadana responde a los intereses de la colectividad? Muchas gracias, doctor Marco Ávila. Es un gusto poder estar en su programa en Radiovisión. Un abrazo a la ciudadanía de Cuenca, a los azuayos y a los ecuatorianos que nos escuchan a esta hora. Es un gusto poder estar en este importante programa democrático. Y bueno, yo creo que para empezar, podría señalar que la participación es un derecho, es el derecho que tienen los ecuatorianos a ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. ¿Qué es un asunto de interés público? La educación, la salud, la obra pública, el comercio, la cultura, la recreación, el trabajo y una serie de situaciones en las que la colectividad se ve inmiscuida. Entonces, la participación al ser un derecho a que los ciudadanos sean parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público, se convierte en una obligación para todas las autoridades el facilitar, el escuchar, el tomar en cuenta las propuestas y las críticas de la colectividad con el objetivo de mejorar la gestión, estructurar políticas públicas, ordenanzas, leyes, designaciones y una serie de elementos en lo que tiene que ver la incorporación de la gente para la toma de decisiones en los gobiernos autónomos descentralizados, en las políticas públicas de los gobiernos, de los ministerios, etcétera, etcétera. Sí, Entonces, desde ese punto yo partiría una conceptualización. sí, me parece interesante, doctor. La participación ciudadana, sobre todo, el control social, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, son cuatro pilares fundamentales. Pero ¿usted cree que en estos momentos estamos nosotros teniendo una participación ciudadana activa o nos están marginando? Y ustedes a lo mejor en algún momento se sienten incapaces frente a ciertas fuerzas externas de la autonomía del Consejo de Participación Ciudadana. Mire, yo podría poner tres tipos de autoridades que existen hoy en el país. Unas autoridades de los GATS o de otras instituciones a nivel nacional que no le ven a la participación más bien como un peligro, como una piedra en el zapato, y buscan obstaculizar, buscan no facilitar la escucha social, los procesos de gobernanza conjuntamente con la colectividad. Es decir, únicamente se toma decisiones entre cuatro paredes y se define la política pública o la obra. Otro grupo de autoridades a nivel local y nacional que cumplen con los mecanismos de participación ciudadana para no hacerse problema con las entidades de control. Dígase Contraloría, Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación o Superintendencias. Y un número cada vez más creciente de autoridades, un tercer grupo, que ha entendido que la participación, eh, escuchar, tomar en cuenta a la gente, a la ciudadanía, en la toma de decisiones sobre las políticas públicas, sobre la elaboración de normativas,
genera una mejor administración, una mejor gestión. Yo le podría poner un ejemplo, el Cantón Cotacachi, donde el proceso participativo es anterior a la Constitución, incluso independientemente de la ideología del alcalde que se ha sentado, siempre se ha respetado el proceso participativo, donde la gente decide a dónde va la obra pública, los presupuestos participativos, todas las acciones a nivel nacional. Entonces, hay estos tres distintos grupos, ¿no es cierto? A veces unos que toman decisiones de forma vertical, otros que cumplen únicamente para no hacerse lío con las entidades de control, y otras autoridades que han entendido que la participación mejora la gobernanza y la calidad de vida de la gente en territorio y que obviamente también eso retribuye luego en una mejor credibilidad de la ciudadanía ante las autoridades. Totalmente, totalmente de acuerdo, doctor. Dentro de de lo que usted acaba de enunciar, efectivamente la ciudadanía como que tiene un poco de desconfianza de ciertas autoridades, pero la participación ciudadana lleva a que se enclarezca el panorama, sepan de qué se trata y con un granito de arena, por último, participe de esta independencia que necesitan los pueblos, las nacionalidades, doctor. ¿Esto está increciendo en el país? Bueno, el artículo 95 es sumamente claro. Dice que los ecuatorianas y ecuatorianos participarán de forma protagónica en todas las decisiones sobre asuntos de interés público, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida. El artículo 204 señala que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio a su derecho a la participación. El artículo 96 habla del derecho a la organización. Entonces, en primer lugar, para ejercer bien el derecho de participación, hay que educarnos en lo que señala la Constitución, en lo que señala las leyes, en lo que señala la normativa, para que con ese empoderamiento podamos luego organizarnos en nuestro barrio, en nuestra comunidad, con los vecinos y vecinas, con las diferentes organizaciones sociales y, aparte de exigir, proponer planteamientos que mejoren las condiciones de vida. Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca nosotros ahora estamos haciendo una veeduría ciudadana para vigilar el proyecto Nero, que es este proyecto de agua respecto a lo que acontece en esa localidad para un mejor manejo de ese sistema en la ciudad. O, por ejemplo, veedurías para cuando se designan los registradores de la propiedad, para los procesos de capacitación también. Entonces nosotros, como Consejo de Participación, también estamos habilitando una plataforma online gratuita, estimado doctor Marco Ávila, donde la ciudadanía, a través de su celular, a través de su computadora con el Internet, puede googlear plataforma Formación Ciudadana e ingresar gratuitamente 365 días del año 24/7 a capacitarse para empoderarse de sus derechos, recibir una certificación con aval universitario y luego plantear diferentes mecanismos, diferentes propuestas de cómo ejercer los temas de participación. Estamos claros, doctor. Una de las funciones más fuertes que ustedes tienen, controversiales que ustedes tienen, es que en la selección de las autoridades e instituciones, de las instituciones como la Fiscalía, de la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo. Con, ustedes también están relacionados con otras instituciones de control y organismos conforme a la Constitución de la ley. ¿Cuál es lo más fuerte que ustedes tienen? No me refiero al trabajo desplegado, sino la resistencia que ustedes tienen en estas áreas, doctor. Bueno, el Consejo tiene tres atribuciones. Una, la que usted ha señalado, doctor, la designación de autoridades. La otra es la promoción de los derechos de participación y los mecanismos a través de capacitaciones, de formación, educación ciudadana. Y la otra es también conocer denuncias de posibles afectaciones a los derechos de participación. En el marco de la designación de autoridades, nosotros hemos designado hasta el momento un nuevo Contralor General del Estado, el doctor Mauricio Torres, que es de la provincia de Loja. Hemos designado un nuevo defensor público, un nuevo superintendente de bancos, un nuevo superintendente de compañías,
una nueva superintendente de Economía Popular y Solidaria, una nueva superintendente de Competencia Económica, vocales en el Consejo de la Judicatura, superintendente de Información y Datos. Esas designaciones las hemos realizado acorde a lo que establece la Constitución, unas mediante ternas enviadas por el presidente de la República y otras mediante concurso. Actualmente nos encontramos en curso los procesos de designación del fiscal general del Estado, del Consejo Nacional Electoral y del superintendente de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. En el caso del fiscal, son 26 postulantes los que quedan en carrera. Se ha convocado a nivel nacional a impugnación ciudadana. Hemos pasado la fase de admisibilidad y calificación de méritos. Y en esta semana la comisión de selección es la que revisará la admisión de todas las 51 impugnaciones que han existido por parte de la ciudadanía en el Ecuador. Y también, obviamente, continuar con este proceso de designación. Han existido observaciones, han existido señalamientos. Hemos tratado de recoger la mayoría de ellos para mejorar todos estos procesos de designación. Algunos medios de comunicación alienados con cierto tipo de poder señalan que las designaciones, en este caso, por ejemplo, del fiscal general, es independiente, verdaderamente independiente, o el poder político tiene injerencia en ese tipo de designaciones. Y esto lo hago de forma clara, doctor, sin poner premisas sobre el asunto, sino si efectivamente usted tiene la capacidad para la designación en forma independiente al poder político, doctor. ¿Cómo funcionan los procesos de designación? Yo le había señalado que algunos procesos dependen de la función ejecutiva, por ejemplo, los designados por las ternas, como son los Correcto. superintendentes o el procurador general del Estado, o lo que vamos a designar el superintendente de ordenamiento territorial. Territorial. Es el presidente quien envía los tres candidatos y Correcto. nosotros revisamos los requisitos, revisamos la carpeta y al final del día tenemos que dar nuestro voto por una de esas personas de la terna del Ejecutivo en Correcto. el caso de la designación de autoridades por ese mecanismo. En cambio, cuando es un concurso de méritos abierto a la ciudadanía de oposición, como en el caso del fiscal, como en el caso del contralor, como en el caso del defensor público o como en el caso del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo se da la designación? Nosotros convocamos a los profesionales ecuatorianos para que postulen, presenten sus carpetas y obviamente esas carpetas son calificadas, pero no por los consejeros de participación. Quien asigna una puntuación es la comisión de selección. ¿Qué es la comisión de selección? Son delegados directos de las 5 funciones del Estado y la sociedad civil que participan en un proceso. Y ellos, estas 10 personas, son las que asignan una nota, revisan las carpetas, admiten o no admiten una carpeta, bajo vigilancia, obviamente, del Consejo de Participación. Ujú. Entonces, mire, estimado doctor Marco Ávila, la corresponsabilidad de la buena marcha de los concursos depende de todas las 5 funciones del Estado que tienen sus delegados directos para el proceso de calificación de carpetas, de admisibilidad, de aplicación de la prueba de oposición, entre otros procesos a nivel nacional. Correcto, doctor. Estoy de acuerdo con usted. El Consejo está en condiciones de garantizar que ningún partido político ni el gobierno del turno influye en la selección de las autoridades de control, y me refiero a las 4 autoridades que usted señaló: el fiscal, el contralor, de ordenamiento territorial. ¿Están ustedes en capacidad de garantizar esto, o, como sucede en otros ámbitos de la República del Ecuador, existe una presión mediática y de los diferentes poderes para que sean designados algunas personas que a lo mejor no cumplen los requisitos, doctor? Bueno, siempre en un concurso de méritos, al final del día hay ganadores y personas que no pudieron lograr ser autoridades. Y siempre en concursos de esta magnitud existirán señalamientos, observaciones, críticas, propuestas también, que nosotros las recogemos con el mejor de los ánimos,
para mejorar cada una de las etapas del concurso, pero lo fundamental es garantizar que independientemente de la forma de pensar, de la ideología, de los postulantes, se den condiciones de igualdad y equidad para todos. Eso es lo que establece obviamente la normativa. Y al haber tantos actores que están inmiscuidos tanto en la calificación, en la elaboración de preguntas, por ejemplo, las hacen catedráticos universitarios, delegados de las funciones del Estado, veedores que vigilan el proceso. Es una especie de control cruzado entre las diferentes instituciones para garantizar que el proceso se dé de la mejor manera. Entonces, obviamente, eh, nosotros lo que tenemos la presión, en mi caso, es por parte de la ciudadanía y las organizaciones, la opinión pública que a veces señalan que avancen lo más pronto posible en la designación. Y eso obviamente nos hace estructurar un cronograma para poder viabilizar cada una de estas designaciones de la mejor manera. Entonces, en el caso del fiscal, son 26 ecuatorianos profesionales los que están en camino con grandes experiencias, con expertices importantes, tienen experiencia en el ámbito judicial, en el ámbito de la fiscalía, en el ámbito del libre ejercicio del derecho público y privado, y cualquiera de ellos puede al final del día ser fiscal general del Estado porque falta aún el 50% de la nota, que es la prueba de oposición y la aplicación de casos prácticos para el tema de la litigación. Es decir, ellos también en la práctica tienen que demostrar el tema del conocimiento penal. De igual forma, para el tema del Consejo Nacional Electoral, donde se ha convocado a catedráticos para que elaboren las preguntas que serán aplicadas en el examen de oposición. Entonces, evidentemente, a veces se generan observaciones, señalamientos, nosotros tratamos de recoger en buena fe el mejor espíritu para mejorar los procesos de asignación y continuar con este proceso. Bien, doctor. Ahora, ¿cree usted que efectivamente la ciudadanía le dé credibilidad al Consejo de Participación Ciudadana cuando a través incluso de las estructuras del gobierno, me refiero al Ejecutivo, han pretendido incluso hacerle desaparecer y han lanzado una serie de acusaciones? Por ejemplo, un exministro que participó y que dice que ya no va más porque está amañado, en fin. ¿Cree usted que efectivamente la ciudadanía les da ese respaldo a pesar de que les cuestionan, repito, desde el Ejecutivo? Bueno, han habido varios intentos, consultas populares, procesos de reforma, donde se ha planteado consultas populares directamente al pueblo sobre el tema del Consejo de Ujú. Participación. Y la ciudadanía ha ratificado en dos ocasiones la vigencia, más allá de la institución, yo diría la vigencia de los derechos de participación. Que el ecuatoriano tenga voz, sea protagonista de la toma de decisiones a nivel local y a nivel nacional sobre todos los temas de política pública, sobre las normativas, sobre la obra a nivel nacional y una serie de elementos. Y cuando han existido esos planteamientos por parte de los presidentes de turno, se ha garantizado esos derechos en la Constitución. Ahora bien, respecto al postulante que usted señala que ya no está en el concurso, se decía, recordará usted, que ya no había necesidad de hacer concurso porque seguramente el ex ministro de gobierno era quien posiblemente Iba a gane la ocupar. designación. Sí. Eso es lo que se decía por parte de cierto sector en cuanto a la narrativa, pero al final del día ha pasado todo lo contrario. 26 siguen en carrera, tienen una serie de aspectos importantes de experiencia. El postulante que no apeló ante el Consejo en su momento adecuado y nosotros seguimos con el concurso. Entonces, yo creo que la confianza de los ecuatorianos es más a los derechos, a los mecanismos de participación, a no perder esa posibilidad que tienen los ecuatorianos de ser tomados en cuenta por parte de alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, ministerios, asambleístas, porque eso es lo que establece los derechos de participación. Es una obligación para nosotros escuchar, tomar en cuenta, incluso cuando hay críticas y cuando hay propuestas también para mejorar las condiciones de vida de la gente. Ese debe ser el ejercicio de la política pública, independientemente de la ideología de cada autoridad. En el ejercicio del cargo se debe velar por los derechos de todos los ecuatorianos. En ciertas instituciones del Estado existe una morosidad en cuanto se refiere a designar a las autoridades.
Y me refiero, ya están con ustedes con el concurso de fiscal, ya nombraron al Contralor y el Consejo de la Judicatura y el Consejo Electoral, doctor. ¿Cuándo se Es- designa es- ya personas principales y no encargadas, doctor? está nombrado, estimado doctor, ya el nuevo Consejo de la Judicatura Ujú. con la nueva presidenta, la doctora Mercedes Caicedo y los demás vocales. Ellos han sido designados ya. Y también en el caso del Consejo Nacional Electoral, hemos retomado el concurso, está avanzado al 50%, únicamente falta la prueba de oposición y la etapa de impugnación, entonces avanzamos también en ese proceso. Y en el caso del superintendente de ordenamiento territorial, estamos haciendo una convocatoria nacional a los ciudadanos que deseen vigilar el proceso de designación, es decir, ser veedores, para que se puedan inscribir durante toda esta semana para vigilar ese proceso de designación que es mediante ternas para nombrar a esa nueva autoridad. ¿Cuánto afectan los medios de comunicación, las opiniones personales, esta cadena de trolls, de infamias incluso dentro de las redes sociales? ¿Cuánto influye en sus decisiones, doctor? Bueno, siempre en la opinión pública habrá diferentes criterios, habrá diferentes señalamientos, observaciones, propuestas. Personalmente, como autoridad nacional, yo trato de recoger el mejor espíritu de cuando existe una crítica, cuando existe una observación, cuando existe una propuesta, para poder mejorar la gestión. Nosotros como autoridades obviamente estamos expuestos a la vindicta pública, es decir, Ujú. a los planteamientos, las observaciones, y eso de alguna forma nos permite mejorar. Es una especie de rendición de cuentas, ¿no? Cuando las autoridades rinden cuentas, la verdadera rendición de cuentas implica una especie de retroalimentación. Usted informa lo que ha hecho en el año como autoridad local o nacional. Luego tiene la obligación de escuchar, de tomar en cuenta los planteamientos, las propuestas o las críticas para mejorar en el ejercicio de su cargo. Entonces, evidentemente a veces se dan este tipo de señalamientos, otras veces hay, como usted señala, personas que bajo el anonimato se plantea una serie de situaciones. Evidentemente, cuando existe personas de carne y hueso, digamos, que hacen observaciones, bienvenido sea para seguir mejorando la gestión. El Consejo de Participación Ciudadana se ha dicho por parte de organismos colegiados, incluso en este caso las universidades, debe ser reformado en su contenido y en su accionar, en el alcance que debería tener el Consejo de Participación Ciudadana, adecuado a las necesidades políticas y sociales de este momento. Bueno, siempre se podrá mejorar la forma de designación de autoridades. Actualmente hay un concurso público de méritos y oposición, se hace un reglamento, se convoca una veeduría que vigile el proceso, las funciones del Estado envían delegados directos para calificar las carpetas, la vigilancia de la transparencia está a cargo de los consejeros de participación y luego al final hay un informe vinculante de la comisión de selección para designar una autoridad. Se puede, y yo estoy abierto a que exista debates en la academia, a nivel de las universidades, de cómo se podría mejorar este proceso de designación. Algunos han señalado que esto debería pasar nuevamente a la Asamblea, lo que era el antiguo Congreso. El Precisamente amañe. cuando se daba eso, surgían una serie de problemas ya en los congresos, cuando todo esto se generaba una serie de distorsiones. Pero podría abrirse un debate a nivel nacional de cómo mejorar. Por ejemplo, una propuesta podría ser que el Consejo de Participación haga el concurso de méritos y luego se designen a las 5 mejores puntuadas del todo el proceso. Ujú. Y la asamblea u otro organismo haga una especie de sorteo entre los 5 mejores puntuados para, en un sorteo, evitar que al final del proceso pueda existir tal vez diferentes dimes y diretes y podría darse de esa forma. Otra propuesta podría ser que el pueblo designe directamente a las autoridades de control, Fiscalía, Contraloría, Judicatura, CNE, superintendentes, etcétera. Entonces, hay planteamientos y yo estoy abierto a un debate nacional de cómo poder mejorar. Pero tal como está hoy la normativa, nosotros estamos cumpliendo, tratando de ver todo lo que sea lo mejor para, obviamente, seguir. Siempre será mejor, más democracia, más
que existan mayores ojos dentro de los procesos, en lugar de que una sola persona designe a las autoridades, ¿no es cierto? Entonces, siempre será mejor en un estado plurinacional como es la República del Ecuador, eh, que existan diferentes instancias para que los procesos se den de la mejor manera. ¿Usted en algún momento se retiró del Consejo de Participación Ciudadana o fue separado por ciertos poderes del Estado? ¿Qué le motivó, doctor? Así, pero francamente como hombre serio, como hombre que le gusta la democracia, que cree que debe participar la ciudadanía, las organizaciones. ¿Qué le motivó para regresar al Consejo de Participación Ciudadana? Porque la ciudadanía marca hasta cierto punto un infierno dentro de esta institución. Bueno, es necesario señalar que yo fui sacado del Consejo de Participación por no votar por Wilman Terán, Sí, señor. quien anteriormente ejerció la presidencia del Consejo de la Judicatura y actualmente está sentenciado por una situación de índole jurídico, de índole legal que el país conoce. Entonces, por no votar en ese momento por esta Por, persona fue que se sucedió toda esta situación compleja, pero nosotros al final del día yo creo que el tiempo nos ha dado la razón al no designar una persona que obviamente tenía una serie de problemas con la justicia y en la administración pública. Y luego de ello hemos retomado esta gestión en el Consejo con el afán de que los procesos se den de la mejor forma. Si existe otra situación que pueda pasar similar, no duden que nosotros no votaremos o nos abstendremos con argumento, con razón de causa, en función de precautelar los intereses de la ciudadanía. Y de esa forma siempre hemos actuado. Yo fui cofundador de la Comisión Nacional Anticorrupción ajá, sí, señor. conjuntamente Con Germán con Rodas. Julio César Trujillo, con Jorge Rodríguez, con Simón Espinosa, muchos de ellos que ya no están con nosotros, pero el ejemplo ético, el ejemplo moral, sigue acompañándonos en cada una de nuestras actuaciones. Ahora, dentro de las instituciones como seres humanos estamos expuestos a errar, a caer en hierro, como dicen vulgarmente, a meter la pata. ¿Cuál considera usted que ha sido el error más grave del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, yo creo que haber designado al anterior presidente del Consejo de la Judicatura, que luego salió por juicio político, es un error. Increíble. Lo hemos reconocido algunos consejeros que tomamos esa decisión y luego obviamente se pudo solucionar cuando la Asamblea hizo el juicio político, se destituyó al expresidente de la Judicatura y nosotros procedimos a nombrar una nueva presidenta, la doctora Mercedes Caicedo, a quien auguro los éxitos respectivos, porque hoy están en marcha varios procesos de concursos de jueces que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura. Nos han pedido que organicemos una veeduría para vigilar ese concurso. Nosotros estamos planteando para que los ciudadanos puedan vigilar este proceso de selección de jueces a nivel nacional que está a cargo de la Judicatura y obviamente que se dé de la mejor manera. Ese podría yo señalar como uno de los fallos que se ha tenido en la administración. La remora que tienen ustedes o que tiene la institución al nombrar a las autoridades de control, en fin, esto afecta a la credibilidad del Consejo de Participación Ciudadana, afecta a que de algún momento la ciudadanía les vea como que están siguiendo una corriente del absolutismo, doctor. Bueno, nosotros siempre vamos a estar expuestos a la opinión pública de la ciudadanía, pero en mi caso particular siempre procuraré basarme sobre los valores democráticos, los valores de una de división de poderes, de pesos y contrapesos, y siempre actuaremos en esa forma. Le voy a comentar una anécdota que Por poco favor, la he por favor. comentado, estimado doctor. Cuando un expresidente dirigía los destinos de la patria, ahora está por Bélgica, en una sabatina se impuso, no por concurso de méritos, porque ese personaje estaba en uno de los puestos secundarios para fiscal general del Estado, y en una sabatina se quiso imponer
de fiscal general del Estado al señor Galo Chiriboga. Y al Ujú. final del día esto sucedió. Llegó, Pero nosotros nos opusimos, señalamos que eso no era correcto, no era adecuado, porque eso rompía con se le la nombró a división Washington, de poderes, se le que nombró era a una Washington. injerencia. Y obviamente se generó esta situación y al final del día nosotros no votamos por esta persona y bueno, y luego el tiempo nos dio la razón cuando se vino el Consejo Transitorio y también todas estas autoridades salieron de sus cargos, ¿no? En Entonces eso ese, como anécdota de cuando a veces nos ha tocado enfrentar al poder, hemos tenido la capacidad de poder actuar de forma correcta. si no me mal no recuerdo, en ese tiempo fue nombrado Washington Pesantes. Antes, el fiscal anterior era Washington Pesantes, que todavía Correcto. fue electo, fue electo, y digamos, A través luego de de que vino Terno. la Ujú, constituyente, hubo una especie de congresillo, ujú. y luego el primer fiscal nombrado por concurso de méritos, a pesar que no debió haber sido, fue el fiscal Chiriboga, pero por una acción de una sabatina en ese momento. No sé si se acuerda de Carlos Ochoa también, que fue Claro, por impuesto supuesto. de la misma forma. Nosotros Vive en votamos en Argentina. contra, votamos en contra en ese momento porque no nos parecía adecuado una especie de control que se quería generar hacia los medios. Bueno, algunas situaciones que pasaron, pero eso más bien nos da muestras de que podemos actuar con rectitud cuando sea necesario. Doctor, gracias por haber comparecido al recinto de papel. Un mensaje a la ciudadanía, ¿por qué es necesario que las personas retomen la confianza en los órganos estatales, doctor? Bueno, el mensaje a los ecuatorianos, ecuatorianas, a los cuencanos, a los azuayos y azuayas es que ustedes, estimados ciudadanos, tienen derechos. Uno de esos derechos es el derecho de participación, que es ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. ¿Cómo ejercemos de mejor manera ese derecho? Asociándonos, organizándonos, proponiendo mejores condiciones de vida ante las autoridades de turno, exigiendo diferentes reivindicaciones y estamos a las órdenes. Nosotros en Cuenca tenemos una delegación provincial que pueden visitar para poderse capacitar, para poder activar cualquier mecanismo de participación y también si quieren conocer más sobre los procesos de capacitación, sobre participación ciudadana, organización, fortalecimiento, gestión pública, temas de transparencia, rendición de cuentas, pueden googlear plataforma formación ciudadana en el Internet y seguir los cursos con certificación y con aval del Consejo para mejorar su hoja de vida, pero también para empoderarnos de nuestros derechos como ciudadanos. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Pase bien. Un fuerte abrazo, estimado Marco. Un buen día. Gracias.